se conocen como estrías medulares arciformes. Estrías medulares dorsales arciformes. Así se llaman. Y permiten la división de los dos trígonos que estoy mencionando. En el trígono pontino encontramos estructuras que son de importancia. Ya sabemos que hay un surco medio, ¿sí? Y que al lado del surco medio hay otro surco. Ahí. Este es el surco medio que hay dentro de ese romboencéfalo. A los lados de este surco medio existen otros dos surcos que van paralelos a este surco medio. ¿Recuerdan qué surcos eran? ¿Recuerdan qué surcos eran los que estaban ahí a los lados? ¿Alguien los recuerda? Los limitantes. Efectivamente, los surcos limitantes que estamos viendo en azul. Esos surcos limitantes van a englobar en su parte central a toda esta zona que le llamamos placa ¿qué? Le llamamos placa o zona ¿qué? Basal. Placa o zona basal. Esta placa o zona basal contiene núcleos de características ¿qué? Motoras. Motoras, efectivamente. Entonces, toda esta es la placa basal, tanto del trígono pontino como del trígono vulvar. Pero también existe esta zona, que es la placa ¿qué? Alar. La placa alar y que contiene núcleos de qué características. Sensitivas, efectivamente sensitivas. Entonces, ya tenemos identificada a la placa basal y a la placa alar. Y decíamos que el trígono pontino presenta este cordón que termina en un colículo. ¿Qué cordón era? ¿Qué cordón era? ¿Qué cordón era, jóvenes? ¿Qué cordón era? Este que estoy señalando acá. Este cordón, ¿cuál es? Es el ligamento redondo. No, Es el cordón funículo. es el cordón, algunos le llaman cordón o funículo. Efectivamente, es un cordón o funículo, pero ¿qué apellido lleva? ¿Es un cordón o funículo qué? ¿Funículo teres? Funículo teres. ¿Teres qué? ¿Cordón o funículo qué? ¿Teres qué? Facial. Facial. Cordón o funículo facial que termina en un abultamiento, este abultamiento, que se conoce como colículo facial. Este colículo, este abultamiento, si yo lo cortara de manera transversal y viera yo el corte por arriba, iba yo a encontrar que este es el núcleo facial. Manda sus fibras, este sería el origen real del séptimo par craneal. Manda las fibras y rodea al núcleo del sexto par craneal, al núcleo del motor ocular externo.
Entonces, las fibras del facial rodean al núcleo del sexto par, y al rodearlo, esta vuelta del facial se conoce como la primera rodilla del facial. Esta vuelta que dan las fibras provoca que se abulte esta porción. Entonces, esta vuelta hace que se forme el colículo facial. ¿Se entiende? ¿Sí, jóvenes? Sí, doctor. Ok, ya está. Decíamos que a los lados del surco medio existen los surcos limitantes. Estos surcos limitantes presentan en su parte superior, una zona, una zona pigmentada que estaría aquí. Una zona pigmentada. ¿Cómo se llama esa zona? ¿Cómo se llama esa zona pigmentada? ¿Alguien lo recuerda? ¿No es la fovea superior? ¿No es la qué? Fovea superior. No, Locus ceruleus. el locus ceruleus. Efectivamente, es el locus ceruleus. Pero ese locus ceruleus se conoce como zona pigmentada, como zona azulosa. Así se conoce. Entonces, esa zona pigmentada o esa zona azulosa se conoce como locus ceruleus. Y es esta parte, aquí en la parte superior del surco limitante. Ese es el dichoso locus ceruleus. Esa zona pigmentada se pigmenta porque hay un acúmulo, ¿sí?, de partículas de melanina que hacen que tome esa coloración pigmentada o azulosa. ¿Cuál es la importancia de esa zona pigmentada? ¿La recuerdan? Produce noradrenalina en el sistema nervioso central. Exacto, produce un neurotransmisor. Ahí se sintetiza un neurotransmisor que es la noradrenalina, o también conocida como norepinefrina. Ese locus ceruleus, también conocido como núcleo pigmentoso del puente de Baróleo, sintetiza ahí a ese neurotransmisor llamado noradrenalina o norepinefrina. Ahí se sintetiza, aguas. No actúa a ese nivel, pero ahí se sintetiza. La noradrenalina funciona como un neurotransmisor, pero también funciona como una hormona. Tiene esa ambivalencia que la hace funcionar de las dos formas. Y dependiendo del nivel de concentración de ese neurotransmisor o de esa hormona, van a determinar nuestro nivel de estrés, nuestro nivel de agresividad, va a determinar nuestro deseo o nuestro apetito sexual. De igual manera va a influir
en el aspecto de nuestra motivación y por ende en nuestro estado de ánimo, sobre todo en la ansiedad y en la depresión. Esta noradrenalina aumenta nuestra frecuencia cardíaca, aumenta el flujo de sangre, ¿sí? Que va hacia los músculos. De igual forma interviene en el aumento de la capacidad de nuestra atención. Ahorita ustedes la tienen disminuida porque no están muy atentos. De igual forma interviene para impedir la somnolencia. Entonces nos mantiene alertas, ¿sí? Y también interviene favoreciendo los procesos de memoria. Entonces vean cómo ese locus coeruleus es el lugar donde se sintetiza esa hormona, ese neurotransmisor que va a actuar en todo esto que les mencioné y más. Pero ahí se sintetiza, no ahí actúa, abusados. No es lo mismo que haga yo un carro y que lo venda yo en el estado de diferente y así. Una cosa es que se produzca ahí y otra cosa es dónde va a actuar. ¿Se comprende? Sí, doctor. Entonces vean cómo ese locus coeruleus sintetiza a este neurotransmisor, a esta hormona que genera todo esto que les acabo de decir. De igual forma, a nivel de la placa basal, voy a encontrar estos dos trígonos o estos dos triángulos. Este trígono medial, que es el trígono de ¿quién? ¿Es el trígono de quién? Del hipogloso. Del hipogloso. Si corto ese trígono de manera transversal y veo el corte, voy a encontrar al núcleo del hipogloso, al origen real del 12º par craneal, el cual va a mandar sus inervaciones para que actúe de manera motora sobre ese órgano muscular llamado lengua, y la cual se pueda mover para la deglución, mover para la fonación y realice esas funciones motoras. Y por debajo de este trígono encontramos otro, un trígono lateral, dicen los autores. ¿Qué trígono es? Del vago. El trígono dorsal del vago. Si corto ahí, voy a encontrar el origen real del 10º par craneal, neumogástrico o vago. Pero este neumogástrico vago es importantísimo. Es conocido como cardio neumoentérico. Interviene en los procesos cardíacos, en los procesos de la respiración y en los procesos intestinales. Tiene una inervación muy, muy larga. Por lo tanto, interviene en procesos que están automatizados por nuestro cuerpo. ¿A qué me refiero? A que intervienen procesos que nosotros no controlamos voluntariamente. Yo no le puedo decir al corazón, corazón, bájale de fuerza. No me obedece. Corazón, detente. No, no lo puedo hacer. Tiene un sistema automático, hay un sistema de conducción nerviosa del corazón en el cual nosotros no tenemos vela. No lo podemos controlar.
Entonces, este trígono del vago interviene en el inotropismo. ¿Qué es el inotropismo? Bueno, pues es el control sobre la contractilidad del músculo cardíaco, que va a mantener una parte contraída y otra parte relajada, y luego se cambian. Se contrae la aurícula, se expande el ventrículo. Se contrae el ventrículo, ¿sí? Y se relaja la aurícula. Y entonces hace que ese trabajo muscular cardíaco lleve una frecuencia acorde fisiológicamente. Hace un lop-dop, lop-dop, lop-dop de manera fisiológica normal. Entonces, si nosotros lesionamos a ese trígono del vago, podemos causar la muerte instantánea. ¿Han escuchado de las varices? ¿Sí saben qué son las varices, doctores? Sí, profe. ¿Qué son las varices? Es cuando ya no, la sangre ya no regresa de manera adecuada por las venas. Por las venas. ¿Y qué pasa con esas venas? Se puede, ¿cómo se llama? Se vuelven Se llenan, tortuosas. Se vuelven tortuosas, efectivamente. Aumentan su luz, pierden la resistencia muscular, vamos a decirlo de manera literal, y las venas se amplían en tamaño, se vuelven tortuosas, así es como que se enredan muy feo, ¿sí? ¿Y qué característica tienen las varices en el paciente? ¿Qué refiere el paciente de las varices? ¿Alguno de ustedes tiene un familiar que tiene varices? ¿De qué se queja el paciente con varices? De dolor, de De hinchazón. dolor, de dolor, propiamente es el dolor el que los quiebra, ¿no? Las hemorroides son varices a nivel del ano, del recto, y que son dolorosas y que el paciente a veces no se quiere ni sentar. Esas varices se pueden romper y pueden sangrar. Bueno, también hay varices a nivel del esófago y también sangran. Cuando nosotros tenemos pacientes con varices, con sangrado de varices esofágicas, pues no podemos comprimir porque no estamos ahí adentro del esófago. Y entonces el paciente empieza a sangrar y empieza a echar sangre por el recto porque hay un sangrado arriba. Entonces a estos pacientes de varices esofágicas o sangrado por varices esofágicas se les pone una sonda de globo, una Sengestaken Blackmore. Se introduce una sonda, ¿sí? Que va a llegar al esófago y justo en ese esófago la sonda tiene un globo. Cuando se infla ese globo en el tubo esofágico para hacer compresión en la pared del esófago y parar ese sangrado, ¿qué es lo que podemos provocar? O más bien, ¿qué es lo que vamos a provocar? Una compresión. Una compresión, pero al comprimir, ¿qué vamos a provocar? ¿Quién inerva al esófago?
¿Quién El inerva? laringio recurrente y el plexo del vago, ¿no? El plexo vagal. El vago. Cuando inflamos el globo y comprimimos paredes de esófago, despertamos un reflejo vagal. Al despertar ese reflejo vagal, el paciente va a caer en un paro respiratorio. Y atrasito del paro respiratorio, el paro cardíaco. Y ahí nos vemos con San Pedro. Entonces hay un reflejo vagal que nos va a causar un paro respiratorio. Y por ende, atrasito, el reflejo vagal. Entonces, el que va a poner una sonda de globo para un sangrado de varices esofágicas, ¿sí? Debe de tener un carro rojo ahí, pegadito a él, porque el paciente en el momento en que infla el globo, en automático, reflejo vagal, paro respiratorio. Y hay que sacarlo de ese paro respiratorio, porque si no, va a caer en el paro cardíaco y adiós mundo cruel. Y no se va a morir por el sangrado, se va a morir por el reflejo vagal provocado por esa inflada, por esa inflada del globo que va a provocar ese reflejo vagal. Recuerden que el vago es cardio, neumo, entérico. Entonces, con estas características, el tronco encefálico deja de ser un puramente medio de conducción. No, intervienen las funciones básicas de supervivencia. Lesionamos este tronco y adiós. Podemos tener una muerte inmediata. Entonces, no nomás es un medio de conducción, interviene en funciones vitales para la supervivencia, tanto respiratorias como cardíacas. Por eso es importante saber la anatomía, su fisiología de esta porción del tronco encefálico. ¿Se entiende? ¿Sí, jóvenes? Sí, doctor. Entonces ya tenemos aquí a los núcleos motores, pero queda esta área que es el área alar. Esta área alar va a tener 4 núcleos, uno acá, otro acá, otro acá y otro aquí. Estos núcleos ya no son motores, ¿qué son? Sensitivo. Sensitivos, están en el área o en la placa alar. Estos núcleos son vestibulares. Son núcleos vestibulares, 4. Un núcleo vestibular medial, que es este, un núcleo vestibular lateral, un núcleo vestibular superior y un núcleo vestibular inferior. ¿Con qué tienen que ver estos núcleos? Son vestibulares. ¿Con qué tienen que ver? ¿Con qué? Con el oído. O sea, con usted, con los vestibulares, ¿se escucha? ¿Con qué tienen que ver, jóvenes? Son vestibulares. Ah, con el equilibrio. Pues con el equilibrio. Con el equilibrio, tienen que ver con el equilibrio. Y por ende, si tienen que ver con el equilibrio, tienen que ver con el cerebelo. El cerebelo dentro de sus funciones tiene que ver
con el tono muscular, con el sentido de posición o postura y tiene que ver con el equilibrio. Recuerden que el cerebelo se conecta al mesencéfalo, al puente y al bulbo. Se conecta con el mesencéfalo a través del pedúnculo cerebeloso superior. El cerebelo se conecta con el puente a través del pedúnculo cerebeloso medio. Y el cerebelo se conecta con la médula oblonga o el bulbo raquídeo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, pues vean cómo ese romboencéfalo nos da características interesantes de este tronco encefálico que pierden la contextura de nada más de ser un medio de conducción. No, no, no. Tiene relación con funciones vitales que son de supervivencia. Y la parte posterior que queda fuera del cuarto ventrículo presenta un surco medio, presenta un surco colateral posterior, igual acá hay otro surco colateral posterior, y entre el medio y el colateral otro surco que es el surco paramediano. Acá está otro surco paramediano. Entre el surco medio y el paramediano se forma un cordón que asciende y que termina en un abultamiento. El cordón se conoce como fascículo grácil, y termina en un abultamiento que se llama tubérculo grácil. Si yo corto de manera transversal a ese tubérculo, voy a encontrar al núcleo grácil. Y hacia afuera encuentro otro cordón, que es este. Este es el cordón cuneiforme o el fascículo cuneiforme, que termina también en un abultamiento, que es el tubérculo cuneiforme. Antes estos se llamaban de Gaulle y de Burdach. Hoy se conoce como grácil y cuneiforme. Igual termina en un abultamiento llamado tubérculo cuneiforme. Y por último, de manera más lateral, encuentro otro fascículo que se conoce como fascículo ceniciento. Este fascículo ceniciento también termina en un tubérculo llamado tubérculo ceniciento. Esta parte sí es de conducción. Estos fascículos ascienden de la parte cervical de la médula espinal y unas partes superiores dorsales, ¿sí? Dorsales de la médula dorsal. Ascienden y forman un medio de conducción. Esta parte externa se conecta a otras vías de conducción que van a llegar a la masa encefálica. Esta sí es una vía de conducción, ¿no? Pues ya sabemos que aquí el límite entre el cuarto ventrículo es el velo medular inferior, que presenta justo donde se agarra el vértice a lo que conocemos como óvex o cerrojo. Quiere decir que el velo medular inferior aquí se fija y se cierra el cuarto ventrículo. ¿Se entiende? Sí, doctor. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, doctor. Adelante. Revisando un poco de esto en tanto Atlas como el Nether y en el Atarjet, había visto que para el caso de los
trígonos, del trígono del hipogloso y del trígono del vago, pues ve que como menciona, pues si cortamos ahí encontramos a los núcleos. Pero en cuanto a las disposiciones en las que se muestran en los libros, como que los muestran muy, digamos que van casi que paralelos, van muy juntos ambos núcleos. Entonces mi duda era que por qué exactamente se dividen en esa sección. En el trígono del vago, cuando acordamos aparece el núcleo, si en los libros nos menciona como que más bien están juntos todo el tiempo. Sí, recuerde que cuando nosotros hacemos los cortes, los hacemos a diferentes niveles. Entonces tratamos de ubicar a veces por medios de tinción la ubicación de los núcleos. Y sí, efectivamente, se encuentran casi al mismo nivel y muy relacionados. A veces percibe uno de manera inadecuada a esos núcleos, pero lo hacemos ya con el microscopio. Entonces, yo cuando hago un trabajo y utilizo medios de tinción, hago diferentes cortes para poder relacionar esto que les estoy diciendo. Recuerde que en el cuerpo humano existen cosas que son variantes anatómicas, ¿no? Que nos dan características personales a cada individuo. En algunos puede estar, en otros puede no estar, en algunos varía de forma, en otros es diferente, pero cumplen con la misma función. Por eso es importante el poder complementar una cosa que viene en dibujo con una cosa verdadera y tenerlo en la mano y hacer un corte. A ver, vamos a decir si lo que dice el doctor Vega es cierto. Bueno, pues hay que llegarle al corte para poderlo hacer. Entonces, lo que, por ejemplo, les iba a decir algo que no, pero nosotros que estamos ahorita trabajando ahí con cerebros humanos, estamos haciendo cortes para poder localizar los puntos que vamos diciendo y tener un material donde les diga, a ver, vengan, vean, lo que les dije, aquí está, para que entiendan lo que trae el libro y lo que trae una imagen real o una estructura real. Por eso la anatomía no se estudia nada más con el libro. Esa es nuestra postura ahorita que decimos que vamos a tener crisis de salida. ¿Crisis de salida en qué aspecto?